29 días, Sí, ya, casi repito, casi un mes de conflicto y no para la invasión y el bombardeo de Ucrania. Y para entender qué es lo que está pasando en este momento, tenemos que hablar de Zelensky, el presidente de Ucrania, que instó a todas las personalidades del mundo, todas las personas del mundo en realidad, que puedan apoyarlo, lo hagan en sus plazas, en sus calles, que salgan con banderas de Ucrania, que se manifiesten a favor de su gobierno y de su defensa, de su lucha. Mientras tanto, Mariupol. Mariupol es otra vez la mirada puesto allí, sí, en un lugar que tiene puerto, en un lugar que era clave y estratégico con la salida justamente al mar, ¿no? 100.000 personas que en este momento se encuentran atrapadas dentro de Mariupol. Una ciudad devastada, la ciudad que más ataques recibió y que más destruida ha quedado. Mientras tanto, el ejército ruso que avanza hacia el oeste. Noticias de las últimas horas. Con Joe Biden dirigiéndose a Bruselas para poder encontrarse con personalidades de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea. Luego, lo que va a suceder en Polonia también, que Polonia es uno de los países, el país que más refugiados ha recibido. Por arriba de los 2 millones, Fer. Sí, de Ucrania. Las noticias de último momento de que Rusia ha declarado a la embajada en Moscú de Estados Unidos como uno de los lugares, o ha declarado personalidades no gratas a lo largo del mundo, y Estados Unidos obviamente está incluido dentro de esta lista, ¿sí? Fue el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso el que reconoció también que hay dificultades para financiar a sus embajadas en el extranjero, o sea, la lucha también va hacia lo diplomático y hacia lo político. La embajada en Moscú recibió una lista de diplomáticos declarados personas no gratas, o sea, diplomáticos estadounidenses que se encontraban. Ahora, va hacia lo diplomático, pero no a lo que quisiéramos que sea justamente una negociación que en algún momento, ¿te acordás, Fer? Sí. Y lo hemos marcado acá, Turquía mediante, es decir, Turquía como país Primero mediador. Bielorrusia, luego en Turquía. Claro, pero aquello de Bielorrusia, que fueron los primeros encuentros, funcionaba raro porque Bielorrusia, se sabe, es un país aliado al Kremlin, pero lo de Turquía era interesante y tampoco funcionó. No, no funcionó esa negociación, fueron varias las rondas. Recordemos que tenía 3 requisitos Rusia, que tenía que cumplir Ucrania para poder terminar con la invasión. Información importante, información que fue registrada en vivo, uno de los ataques, uno de los misiles que impactó en un comercio y que terminó con la vida de una periodista rusa que se encontraba generando imágenes. Esta es la colega rusa. Ella muere en Kiev, ¿no, Fer, en un bombardeo? Sí, esta fue... Es una colega crítica del régimen de Moscú y fue alcanzada por un bombardeo. Sí, trabajaba para un medio de Letonia y falleció en un bombardeo en Kiev. Y el ataque, te decía, fue registrado por la cadena Al Jazeera. Estaban en vivo, Al Jazeera, transmitiendo con un periodista destacado, escuchan una explosión y cuando muestran lo que estaba sucediendo era el ataque que termina con la vida de esta opositora al régimen de Vladimir Putin, que estaba trabajando para un medio extranjero y que lo estaba haciendo allí. No es la primera colega que fallece, son muchos los que están trabajando en diferentes zonas. O sea, siendo rusa y muy crítica al gobierno de Putin, estaba en el medio, digamos, en el ojo de la guerra, que es justamente las zonas de las afueras de Kiev, ¿no? Documentando para este medio de Letonia para el que trabajaba esta situación. Interesante lo que está pasando en las últimas horas con la figura de Zelensky. Boris Johnson es el que comparó a Zelensky con Churchill. Fue el primer ministro británico el que utilizó esa comparación para tratar de seguir enalteciendo la figura de Zelensky. Un Zelensky que, como te dijimos cuando arrancamos con este diario de guerra, solicitó al mundo que se manifieste, que utilicen las calles, las plazas y que muestren su apoyo hacia Ucrania. Esta es la información. Oksana Baulina era el nombre de la colega que estaba filmando la destrucción causada por los ataques aéreos en el distrito de Podolsk, ahí cerca de Kiev, y sufrió la muerte a partir de este ataque. En el diario de la guerra con Fer Carolei se hace inevitable ir al mapa. Sí. El mapa que es trabajado, obviamente, de una manera, lo venimos haciendo geográfica para entender cómo va avanzando, pero con 4 títulos centrales que vale la pena repasarlos porque en cada uno, Fer, hay un título particular y datos particulares. Zona norte, parte de esta guerra que se da en las calles, por ejemplo, en Kiev, que se da
de todos modos en la zona sur, en Mariupol, pero a tener en cuenta que parte de la guerra tiene que ver con aislar a Ucrania, con hacer que los ucranianos estén en una situación de falta de luz, de falta de gas, y en este caso hay un racionamiento de agua para 150.000 personas allí en Chernihiv. Una zona que fue... Uno dice 150, yo parezco reiterativo, todas las mañanas, claro, todas las mañanas recupero el mismo dato, Fer. Sí. Si tenemos arriba de 3,5 millones de refugiados, de gente que se tuvo que ir, y hablamos de un país de 44 millones, la gente está ahí adentro. Sí. Y vos fijate que se habla de racionamiento para 150.000 personas por ahí en ciudades que están muy pobladas, ¿no? En una ciudad y en una zona importante como es la zona norte, limitando con Bielorrusia y también con Rusia. ¿Qué es lo que sucede en la zona este? Bueno, la contraofensiva ucraniana que también se da en las regiones cercanas a Kiev. En Makariv hay una contraofensiva. Recordemos que en Kiev la defensa se está haciendo cuerpo a cuerpo, que hubo toque de queda hasta el día de ayer, pero que la guerra continúa, la invasión. Que ahí se da por ahí, como particularidad, Fer, una guerra urbana. Sí. Porque ahí vos tenés retenes que tratan de parar el ingreso a la ciudad. Y el mano a mano, prácticamente es una pelea mano a mano, ¿no? Y una situación que se dio apenas comenzada la guerra, que fue la destrucción de los puentes, situación que los propios ucranianos realizaron, de los puentes de su ciudad para no permitir la conexión de este a oeste de las tropas rusas que avanzaban. Puentes que son clave cuando uno mira el mapa de Kiev, se da cuenta de la importancia de esos puentes y cómo conectan a la ciudad. Bueno, la guerra se está dando cuerpo a cuerpo. Y la zona norte, la zona sur, perdón, que es de las más afectadas. No olvidemos lo que está pasando en Mariupol. Creo que cuando todo esto termine, que esperemos que sea lo antes posible, Mariupol va a ser un punto clave de esos que quedan en el recuerdo, como Sarajevo, lo decíamos ayer. Mariupol va a ser un lugar, porque las imágenes que vemos de cómo era antes y cómo está ahora, de esa destrucción que se está dando y que continúa dándose, de una ciudad que fue bombardeada desde el día 1 y de esas 100.000 personas, esos 100.000 ucranianos atrapados allí, va a ser importante la reconstrucción de Vos traes Sarajevo. Yo vuelvo a mirar la cantidad de días, 29 días de conflicto. Leíamos temprano informe de inteligencia británico que van midiendo de alguna manera el pulso de la guerra. Y si llegamos hasta acá, planteaba un informe hoy publicado por un diario británico, es porque hay una resistencia. Y esa resistencia es comparada, por lo menos desde los ojos militares rusos, con la resistencia de Chechenia. Y esto incomoda, obviamente, a Moscú y lo pone frente a una guerra que se estira en el tiempo, que lo expone mucho políticamente en el mapa internacional al propio Vladimir Putin, pero que hace que la guerra no termine, con lo cual no haya ni un ganador ni un perdedor, con lo cual, digamos, si comparamos la fuerza de un ejército contra el otro, ya debiera haber terminado esta guerra, ¿no? Exactamente, pero continúan los bombardeos. De hecho, al menos 4 muertos y 6 heridos en un bombardeo cerca de Lugansk. Lugansk es esta zona dentro de las dos repúblicas separatistas, Donetsk y Lugansk. Bueno, una de esas zonas fue bombardeada y hay 4 muertos y 6 heridos. Quiero mostrarte una imagen. Una imagen de lo que estamos viendo. Esta es una guerra que se ha comunicado vía videos particulares y vía medios. Este periodista de Al Jazeera estaba realizando un informe, identificado con su chaleco de prensa y también con su protección, en el momento en el que se escucha una explosión. Esa explosión es uno de los misiles. Ese misil fue el que terminó con la vida de Oksana, la periodista rusa, opositora al régimen de Vladimir Putin, que se encontraba trabajando. Esto lo que vemos es un estacionamiento donde hay autos civiles. Sí, por supuesto. Y lo que vemos es la transmisión de... Digamos, volví a poner al periodista, si podés, porque es interesante ver cómo trabajan nuestros colegas también identificados con chaleco antibala. Es un barrio residencial en la capital ucraniana. La periodista trabajaba para The Insider. Esto que estamos viendo es una nota de Al Jazeera que en el momento, a ver si se escucha la explosión. Claro. En el momento en el que estaba haciendo el informe, le comunican de esta situación y de esta explosión que se estaba dando. Oksana Baulina había trabajado para el grupo anticorrupción del líder de la oposición y que murió bajo fuego en Kiev mientras filmaba la destrucción. Esto fue comunicado por The Insider en su sitio web. The Insider era el medio en el que trabajaba Oksana, esta periodista que falleció en el ataque.